Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Saludos a todos, queridos amigos y hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este día. Para comenzar este culto quisiera compartir con ustedes una lectura que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Seguidamente quiero hacer una oración para comenzar el culto. Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa mañana que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Que tú, Señor, te gloríes, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Y que tu nombre, Señor, sea enaltecido por sobre todas las cosas. Bendice este día y te entregamos, Señor, este culto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. A continuación, quiero dar lugar al hermano Misael y a Natalia Coronel, que nos acompañarán con la alabanza en este día. Adelante. Muchas gracias, hermano Luis. Y así es, vamos a estar cantando al único que merece toda nuestra alabanza. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación
sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Amén. Gracias, hermano Misael y Natalia, por esta alabanza. Para continuar, quiero compartir de vuelta con ustedes una lectura bíblica que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 14. Y dice así la palabra de Dios: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Doy lugar nuevamente al hermano Misael y a Natalia Coronel, que nos traerán una música de adoración, para luego dar al pastor Alcides Soler, que nos traerá la meditación de la palabra de Dios. Adelante. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que
días, queridos hermanos y hermanas que están presentes en esta mañana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda reposar en cada corazón. Es un honor, es un privilegio de poder estar acá frente a ustedes para compartir el Evangelio, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un alimento para nuestra alma, un alimento que sirve para que el ser humano pueda fortalecerse y pueda restaurarse. Bienvenidos también los que están por primera vez a este lugar y aquellas personas que nos están viendo por medio de este espacio. Hoy quisiera compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5, y dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, muchas gracias por estas palabras que hemos leído. Agradezco, Señor, porque tú has permitido para que en esta mañana podamos aprender algo de ti, algo de esta escritura. Muchísimas gracias, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes, nuestro corazón, para que podamos, Señor, comprender, y lo que vamos a aprender, Señor, podamos aplicar a nuestras vidas. Muchas gracias, Jesús. Amén. Hoy, en esta mañana, hablaremos de algo tan importante, de algo que el apóstol Pablo nos enseñó a los hermanos de Corintios por medio de estas palabras que hemos leído, amigos y amigas que están presentes, hermanos y hermanas que están presentes. Hablaremos cosas muy importantes. La primera es la sabiduría humana. El segundo es la sabiduría de Dios. Hoy aprenderemos el propósito de la cruz de Cristo. Sabemos que para muchas personas la muerte de Jesucristo pareciera que es una tontería, y para muchos también, muchas personas también hoy en día buscan suficientes razones para confiar y para creer en Jesús. Y hoy justamente estaremos aprendiendo cuál fue el propósito de la cruz de Cristo. Cuando Pablo estuvo en Atenas, él estuvo con gentes intelectuales, pero encontramos que el apóstol Pablo en un momento se detuvo a cuestionar y a discutirse también con ellos, cosas que muchas veces estorban al Evangelio. Justamente el apóstol Pablo, por esa razón, dijo: no fui con excelencia de palabra. Pablo entendió perfectamente. Por esa razón, el apóstol Pablo salió de Atenas y fue a Corintios. Encontramos las escrituras que en Corintios había realmente personas que aceptaban a Jesús. Realmente en aquel lugar había personas que abrían su corazón para recibir el mensaje de la cruz de Cristo. Y justamente el apóstol Pablo, a esa misma gente, a aquellos hermanos, él le estaba insistiendo y le estaban diciendo nuevamente que cuando él estuvo con ellos, su prédica no fue con excelencia de palabra,
Más bien, Pablo mantenía su posición y su firmeza, y lo único que a él le interesaba es presentarle a aquel que murió por nuestros pecados. Encontramos también en 1 Corintios capítulo 1, el verso 2, que los judíos pedían señal y los griegos buscaban sabiduría. Hoy en esta mañana, ¿no les suena familiar esa palabra donde dice el apóstol Pablo que los judíos pedían señal? ¿No les suena familiar, queridos hermanos y hermanas que están acá presentes? Hoy en día lo mismo sucede con nuestra gente. Cuando uno expone el evangelio, cuando uno predica a la gente, lo primero que te pide la gente, una señal. Si el Señor me sana, yo voy a aceptar mi vida a Jesús. Si el Señor me saca de mis deudas, voy a aceptar a Jesús. Esas son señales que la gente también hoy en día piden a los hermanos, cuestionan. Quiero decirle, amigos y amigas que están acá presentes, que el evangelio no es para cuestionar, que el evangelio no es para discutir, que el evangelio no es para comprobar si es cierto. El evangelio no es para cuestionar y decir si va a ser Jesús o no va a ser. El evangelio es para hacer y cumplir. Los judíos anteriormente pedían señal. Los griegos buscaban sabiduría. Por eso les dije desde el comienzo, hermanos y hermanas, queridos amigos que están presentes, dos cosas: sabiduría humana y sabiduría de Dios. En la sabiduría humana no podemos encontrar a Jesús. En la sabiduría de Dios sí podemos encontrar a Jesús. Los griegos pedían sabiduría. Es más, según la historia cuentan que en aquel tiempo, cuando una persona exponía un mensaje maravilloso, los griegos le premiaban a esa persona. Pero nosotros no buscamos ese método para predicar el evangelio. Nosotros buscamos el método para acercarse a Jesús en la cruz. ¿Cuál es el significado en la cruz de Cristo? Eso quiere decir que Jesús venció la muerte en la cruz y que Él resucitó para salvar a la humanidad de la condenación. Por supuesto que Pablo podía debatir con cualquier gente en aquel tiempo, pero él comprendía, pero él sabía que eso no era el método correcto para exponer un evangelio. Pablo era un hombre preparado, pero el apóstol Pablo no usaba ese método. El método era presentar a Jesucristo como nuestro Salvador, de lo que Él hizo en la cruz por usted, por mí y por toda la humanidad. No saber entre vosotros cosa alguna. Lo que Pablo quiso decir era que ellos tenían que mantener su posición, mantener su fidelidad a Jesucristo. Recuerda que él estaba diciendo a los hermanos que se habían convertido en corintios. Eso no quiere decir que cuando llegamos a los pies de Jesús, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, eso no quiere decir que tenemos que dejar el trabajo, el estudio, el esfuerzo a un lado y entregarnos solamente a Jesús. Lo que Pablo quería decir era que los hermanos que estaban en Corinto tenían que prepararse, tenían que estudiar, tenían que hacer su negocio, tenían que capacitarse. El apóstol Pablo estaba exhortando a los hermanos que estaban en Corintio que ellos no debían abandonar lo que ellos habían aprendido de él. Esta parte es algo muy importante, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están presentes, aprender. Sabemos que Jesucristo nos rescató, sabemos que Jesucristo nos dio identidad, sabemos que Jesucristo nos dio esperanza, nos rescató. Entonces, debemos ser agradecidos también con Él. He conocido a gente que un día el Señor los sacó de la basura,
El Señor lo sacó de las tinieblas, que el Señor le dio identidad, le dio ministerio, le dio talentos, le dio dones, pero que hoy en día están en el camino incorrecto. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también tuvo su debilidad, tuvo su flaqueza, tuvo su desánimo. Los pastores, los líderes, se cansa también, se preocupa también y se desanima también. Muchas veces los miembros, los hermanos, las hermanas se cansan también y tienen también su debilidad, pero el apóstol Pablo acá nos estaba enseñando que a pesar de eso debemos enseñar al Cristo crucificado. Recuerdan cuando en una oportunidad Jesús le dijo a Pablo: no temas, sino que hables, no calles, hable. Y eso es justamente lo que tenemos que hacernos hoy en día, no callarnos, a pesar de las tantas palabras negativas, de las tantas enseñanzas falsas que hay, no bajar la guardia, sino que predicar a aquel que murió por nosotros, por la humanidad. Ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Pablo rechaza cualquier habilidad humana. Eso también sucede a menudo hoy en día. El predicador se baja del púlpito y empieza a hacer preguntas. ¿Y cuáles son sus preguntas? Y empieza a decir a los miembros: ¿qué tal mi prédica? ¿Te gustó mi prédica? Para mí prediqué bastante bien. Hay gente que se apoya de sus propias habilidades. Eso no lleva a una predicación correcta. Amigos y amigas, pastores que están viendo, nos están escuchando, no te apoyes en tus propias habilidades. Más bien, apóyate en el poder de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. No busques el aplauso de la gente. Presenta a Jesucristo como Cristo crucificado y que Él había resucitado por la humanidad, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí encontramos al testigo clave, que es el apóstol Pablo. Él fue un testigo. Sabemos que su experiencia con el Señor fue tan hermoso, fue tan maravilloso para él. Por esa razón el apóstol Pablo dijo: sino con demostración del Espíritu y de poder. Me imagino que él se había acordado en aquel tiempo cuando él asolaba a la iglesia, cuando él perseguía a la iglesia, cuando él dijo en una oportunidad: yo era ande blasfemo. Entonces él era un testigo clave para la gente. Y en esta mañana te desafío también y te exhorto también. Tal vez usted es un pastor, tal vez tú eres un maestro y tal vez no estás demostrando con tu actitud, con tu testimonio, de lo que el Espíritu Santo pueda hacer. Quiero una vez más decirle que Jesús murió por nuestros pecados. Él resucitó para que la humanidad pueda ser salvo, para que la humanidad no pueda ser condenado. ¿Por qué es tan importante creer en Jesús? Encontramos en Efesios capítulo 2, verso 1, que dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso quiere decir, todo el ser humano estaba en delitos y en pecados. Y por esa causa y por esa razón Jesús fue crucificado por la humanidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? Tal vez
has escuchado por primera vez este mensaje. ¿Qué debes hacer? Entregar tu vida a Jesús. Tal vez usted eres un cristiano, en algún momento te has desviado del propósito de Dios. En esta mañana también es tu oportunidad para que tú nuevamente retornes con Jesús y tome una vez más tu posición como cristiano, tu firmeza con Jesús y tu compromiso con Jesús. Tal vez tú eras anteriormente un cristiano obediente, pero con el correr de los tiempos te vuelves a un cristiano rebelde. Eso quiere decir que también te está desviando del propósito de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz. Quiero decirte también, tal vez seas tú un hermano, tal vez seas tú una hermana. Quiero reiterar y decirte nuevamente que en esta mañana, por medio de este mensaje, es tu oportunidad para que tú puedas solucionar tus problemas. Y así como dijo el Señor, vengan a mí y estemos a cuenta. Para que ustedes puedan solucionar su problema, deben acercarse a Jesús y entender y comprender de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Tal vez estás diciendo en tu corazón, no necesito a ese Jesús. Tal vez estás diciendo en tu corazón en este momento, sé todo, no necesito que nadie me enseñe, no quiero más continuar con estas vidas que tengo, no hace falta que yo me congregue más, pero en esta mañana quiero decirte que es importante reunirte y acercarte nuevamente a tu congregación. Quiero que estas palabras les puedan tocar y les puedan servir y les puedan ser útil y que puedan aplicar en sus vidas y enseñar también a otra persona que realmente necesitan de estas palabras. Muchas gracias. Amén. Gracias, Pastor Alcides, por la meditación. Y para terminar nuestro culto en este día, quiero hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos acompañaste en este culto. Tú, Señor, nos guiaste, Señor. Y también te agradezco por cada persona que está escuchando, viendo, Señor, este culto. Que tú, Padre, puedas bendecirlos y darlos, Señor, en todo tiempo sabiduría para que tomen, Señor, la decisión que necesitan tomar. Ponemos en tus manos que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando los corazones de cada uno y que tú, Padre amado, seas enaltecido por sobre todas las cosas. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.